Con este video me gustaría contar un poquito la historia y el desarrollo del modelo de negocio de Español 1 a 1. La idea empezó básicamente hace un par de años, cuando yo buscaba clases de canto y encontré en internet un profesor que agendaba las clases online. Daba clases por Skype y presenciales, pero el agendamiento de las clases era online. Pero vi que era un proceso muy casero, con agendas de Google que iba poniendo y la iba cambiando a la medida que iba teniendo gente. No era efectivo, pero ahí surgió una idea, ¿no? Yo terminé haciendo algunas clases con él, haciéndole algunas preguntas sobre el tema, y quedó ahí y quedó esa idea en mi cabeza. Cuando decidí volver a Argentina y con la posibilidad de que no iba a tener más trabajo fijo, pensé en armarme un sitio parecido, pero para dar clases de español online para brasileros estando acá, porque la moneda me convenía y iba a ser una forma de tener un trabajo fijo. Entonces me puse a buscar un programador. Yo tenía a Álvaro, que es mi amigo y designer, y él tenía un programador de confianza, y empezamos a trabajar. Entonces empezamos a trabajar en un sitio donde estaría ahí mi perfil, una agenda para pedir clases, y busqué formas de pago online facilitado con tarjetas, etcétera, conectado a esa agenda. Pero después me di cuenta que probablemente yo iba a perder mucha gente porque era una sola persona, y que por ahí, con la demanda que hubiera, iba a llegar un momento en que iba a perder mucha gente, porque la gente se iba a cansar o enojar porque entraba y no conseguía lugar, e iba a desistir de utilizar el sitio. Entonces pasaron otras cosas, decidí postergar ese proyecto y hacerlo más grande, en realidad. Hacer una plataforma donde pudiera tener infinitos profesores para un mercado que va ahí a generar la demanda. Entonces la cantidad de profesores se iba a definir en relación al mercado que se diera, ¿no? Y no a mi potencialidad como trabajador, ¿no? Pasó de un proyecto personal a una empresa. Bueno, se empezaron entonces a generar perspectivas, pero también aparecían un montón de problemas que tenían que ser solucionados para que ese modelo funcione, ¿no? Entre esos problemas está la cuestión de qué método utilizar, siendo que son muchos profesores, si los profesores serían empleados o no del sitio, algo que tal vez fuera inviable, cómo trasladar el dinero para pagar a los profesores de Argentina a Brasil, y muchos otros problemas. De ahí se empezó entonces a trabajar en un modelo de negocios que está digamos, en conversación, está en perspectiva todavía, pero ya hubo muchos avances, y habría que pensar encima de eso para poder consolidar el negocio, pero ya hay muchas respuestas a muchas preguntas que teníamos al principio. Y acá voy a tratar de hacer una narrativa más o menos gráfica de lo que es ese modelo, para que ustedes entiendan un poco. Bueno, entonces nosotros empezamos utilizando el modelo Canvas, que se basa en un cuadro donde tenemos algunas cuestiones acá que tienen que ser consideradas, ¿no? Eso se va haciendo en forma de brainstorm, pero se va agrandando a la medida que uno va construyendo el modelo, y cada vez va quedando más completo. Yo trasladé ese cuadro a una historia gráfica para que se facilite mi narrativa, y voy a tratar de mostrarles ahora de qué se trata. Básicamente hay 9 componentes en ese cuadro que les mostré.
Entonces tenemos el seguimiento de clientes, cuáles clientes vamos a apuntar, la propuesta de valor, ¿no? Entonces, cuál sería el valor agregado que se va a dar al producto en la percepción del cliente, los canales, que serían los canales de distribución, el tipo de relacionamiento con el cliente, cuáles van a ser las fuentes de receta, los recursos principales que tenemos, las actividades clave que desarrollamos, las sociedades principales que tenemos, o sea, todo lo que está relacionado a proveedores o a socios indirectos o directos adentro de la cadena, y la estructura de costo de la empresa, ¿no? Eso se divide, se pueden relacionar de diferentes formas, ¿no? Dependiendo del modelo que nosotros busquemos. Entonces yo voy a empezar ahora con una parte que sería las actividades clave y nuestros recursos principales, porque nuestra empresa, al no tener capital, un gran capital, todo fue en esos 2 años, toda la parte de diseño y de programación fue siendo pagada a los pocos con el sueldo de un trabajador, así que nosotros todavía estamos buscando la respuesta a las inversiones y todo, pero claro que si tenemos todo bien armado, la posibilidad de lograrla es mucho mayor. Entonces, nuestro gran capital que estamos buscando es el capital humano y el trabajo entre socios. Por eso la búsqueda ahí son que somos varios socios que vamos a compartir eso, vamos a generar de cierta forma puestos de trabajo que suponemos que van a ser buenos trabajos para nosotros, porque nosotros vamos a definir las reglas de la empresa, pero es nuestro gran potencial ahí, es el potencial del capital humano. Por eso entonces voy a empezar a demostrar nuestras actividades clave y nuestros recursos principales. Bueno, entonces, actividades, los recursos principales, ¿sí? Entonces, el primer recurso nuestro que nosotros tenemos, como yo decía, son las personas, ¿no? Entonces, ¿de quién estoy hablando cuando hablo de personas? Dividimos en designer, ¿sí? Que va a estar encargado principalmente del desarrollo de la imagen del sitio, que es nuestra gran plataforma que va a estar en relación directa con el cliente. Entonces toda la comunicación externa e interna y de marketing va a pasar por la mano del designer. Para eso entonces vamos a necesitar un programador, ¿sí? Ese programador ahí va a trabajar con marketing, con la cuestión del banco de datos interno de la plataforma, con el sitio en general. Va a estar muy relacionado a todos los aspectos, porque básicamente nuestro negocio se da de forma virtual, ¿sí? Después nosotros tenemos la idea de tener un material didáctico propio, ¿sí? El material didáctico entonces nos va a traer elementos para poder relacionarnos directamente con el cliente. Ese material va a estar adaptado a la enseñanza online y la enseñanza individual. El primer material es un material estándar donde vamos a tener cursos ya preparados de diferentes niveles, que el alumno va a entrar adaptándose al nivel, dependiendo si él ya estudió o no el idioma. Se hace un diagnóstico, pero es un curso estándar, como si fuera un libro, pero preparado para online, ¿sí? En un segundo momento, nosotros vamos a tener también un banco de datos. Ese banco de datos es un banco de actividades. Ahí puse banco de actividades, ¿no? Entonces ese banco de actividades, nuestro departamento pedagógico va a poder generar un montón de materiales relacionados a diferentes aspectos de enseñanza, a diferentes temáticas de la enseñanza del idioma y a diferentes modalidades de aprendizaje dependiendo del alumno, y va a poder buscar con un buscador por temáticas y sacar material propicio para alumnos premium, que son alumnos que van a pedir determinado tipo de curso con determinados aspectos, y nosotros vamos a armar un programa
específico para ese alumno. Entonces ese banco de datos va a dar ahí la facilidad de construir después el material para ese alumno. No quiere decir que es un material único para cada alumno, y sí va a haber bancos de actividades donde vamos a encontrar los mejores materiales para ese alumno, ¿no? Entonces, para llegar a eso, nosotros tenemos que tener dos recursos, y acá volvemos a personas, que es el departamento pedagógico, ¿sí?, que es muy importante porque va a generar todo el contenido y todo el banco de datos y todo el diagnóstico, control de las clases, o sea, de cómo se va desarrollando el alumno, que cada alumno va a tener una ficha de acompañamiento, porque el alumno puede hacer clases con diferentes profesores, ¿no?, dependiendo de la agenda que elija, y esa ficha tiene que estar muy bien cuidada y muy bien preparada para que un profesor, cuando pase a otro profesor, ya sepa a través de la ficha del alumno las características del alumno, dificultades, potencialidades, modalidades de aprendizaje, etc., ¿no? Entonces, el pedagógico ahí es el centro de nuestros recursos, ¿sí? Es lo más importante, va a estar en todo eso. También en la capacitación de los profesores para utilizar nuestro método y asesoramiento a los profesores cuando tengan dificultades. Por otro lado, vamos a tener que tener la parte psicológica, porque ¿qué va a pasar? Vamos a tener formas de diagnosticar las modalidades de aprendizaje del alumno, sus facilidades, sus dificultades y cómo aprende, para poder hacer cursos más personalizados, pero también para los alumnos estándar, para que sean mejor acompañados por los alumnos, ¿sí? Por último, yo pondría acá, pero no menos importante, en la parte de personal, todo lo que sería el marketing, que este es SEBA, ¿no? Marketing, y para que nosotros podamos pasar nuestra imagen y vender nuestro producto, porque no deja de ser, claro, un producto, ¿no? Entonces, las actividades clave. Nuestras actividades clave, entonces, son, en principio, encontrar profesores de calidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos desarrollando todo, cuál es el perfil de profesor que necesitamos, qué necesita mínimamente como tecnología para poder acceder, cómo va a ser la capacitación, ¿no? Entonces, cómo es un curso online y cómo vamos a tener un material propio. Hay que tener determinados cuidados y cuestiones que por ahí la persona no tiene experiencia como profesor, ¿no? Entonces, la capacitación de profesores es una de las actividades clave nuestras para formalizar el curso, para estandarizar el curso y para que el paso de un profesor a otro entre los alumnos sea algo que los alumnos no lo sientan. Eso tiene que estar adentro, no afuera. Para los alumnos tiene que ser algo natural. Entonces van a haber protocolos para que eso suceda, ¿sí? Entonces, después de eso, claro, tenemos toda la cuestión de la producción de la plataforma, ¿sí? Entonces, la conexión, el banco de datos, ¿sí? La enseñanza online, cómo se da, el método, esa plataforma, la producción de la plataforma está conectada al designer de plataforma, claro, ¿sí? Cómo se da, ¿sí? Al marketing, entonces otra actividad clave que está relacionada a las personas que habíamos presentado antes. Y después está la cuestión de la conexión, entonces encontrar el profesor y conectarlo con el alumno a través del uno a uno, ¿sí? Entonces, y el uno a uno siendo ese eslabón, ¿no? Que es el nexo entre el profesor y el alumno, y que eso se dé de forma clara, objetiva, y que ayude tanto a profesores como a alumnos. Entonces el profesor, nosotros estamos ahí en la duda si el profesor es nuestro cliente en una plataforma multilateral o si es nuestro socio, ¿no? Eso tenemos que ver en una cuestión también contable, etcétera, que cambia la categoría y eso puede cambiar mucho nuestra forma de poder ver eso también con relación a las leyes también, de cómo vamos a solucionar eso. Pero el profesor de cierta forma es un cliente también, porque va a tener determinados
beneficios al utilizar nuestra plataforma, así como el alumno tiene el beneficio, ¿sí? Entonces, básicamente eso serían las actividades clave, y nos vemos en el próximo video porque si no, no va a entrar en YouTube. Eso lo corto.